Amén. Y ahora nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Quiero pedirle que me acompañen en una oración. Levantamos juntos las manos a Cristo. Padre Dios, te damos gracias por este día. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús que hable todo lo que tú quieras a nuestro corazón. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales y alimenta nuestras almas. En el nombre de Jesús toma autoridad y ato todo espíritu que quiere interceder de la bendición. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanos y hermanas, quiero hablarles acerca de amigo de Dios. ¿Quiénes son amigos de Dios? ¿Quiénes son amigos de Dios considerado por Dios? ¿Lo vemos juntos en la Biblia? Nuestra hermana Agostina nos va a estar ayudando. Y para esto quiero comenzar, a modo de introducción, con la conversión del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, del lugar de Tarso, conocido como Saulo de Tarso, y quiero iniciar en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Les repito, Hechos, capítulo 9, versículo 1. Lo tenemos también acá en la pantalla. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Amén. Y comienza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Qué estaba pidiendo ahí Saulo? Perseguir a la iglesia. Amén. Vamos a traducirlo en argentino. ¿Qué pidió? Perseguir a los hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel para que el evangelio no siga creciendo. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Saulo iba de camino, sabemos si a caballo, si iba caminando, cómo se transportaba en ese momento, cae y hay una voz que le dice, y él responde: ¿quién eres, Señor? ¿Vieron como cuando nos llaman al teléfono con bloqueador de llamada que no sabemos quién es? Y atendemos y decimos: hola, ¿quién habla? No lo conocía, no conocía la voz del Señor. Tuvo que preguntar quién era, no tenía comunión con el Señor. Hasta ese momento no lo conocía. Y vemos acá que Jesús siempre respalda a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a leer que Saulo pedía carta para seguir a la iglesia y a Jesucristo era quien estaba persiguiendo? Y sigue diciendo en el versículo 6, él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos, cuando nos habla el Señor, podemos decir: ¿qué querés que haga? ¿Qué querés de mí? ¿Qué estás esperando de mí? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No sabían quién era. Todos escucharon la voz del Señor, pero nadie lo conocía. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía nada. Así que, llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. El Señor lo dejó ciego. ¿Y qué hizo ahí cuando estuvo en Damasco? No comió ni bebió. Nosotros sabemos que alguien lo instruyó a que comience a ayunar. Ahora lo vamos a analizar un poquito más adelante.
Y acá viene el centro de lo que quiero hablar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Vemos la diferencia entre Saulo de Tarso y Ananías? Ananías tenía comunión con el Señor. Ananías escuchaba la voz del Señor y le podía responder. Y no preguntó: ¿quién me habla? Con lo cual inferimos que lo conocía. De alguna manera o por medio del Espíritu Santo le dio a conocer que el que lo estaba llamando era el Señor. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que cuando nos hable nosotros podamos conocer su voz. Y el versículo 11 sigue diciendo: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se acuerda que estábamos viendo que estaba en ayuno? Y también estaba orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Desde ese momento ya estaba hablando con Dios y tenía visiones. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, ¿qué estaba haciendo con el Señor? El Señor lo llama: Ananías, te mando a hacer algo. ¿Y él qué le dice? No, pará, ¿sabes quién es Saulo? Perseguía a la iglesia. Pero más allá de lo que estaba charlando Ananías con el Señor, yo lo que me llevo de esta palabra es la comunión que Ananías tenía con el Señor. La interacción, escuchar la voz y reconocerlo. Escuchar a Jesús y entender lo que le quiere decir. Y la confianza que tenía Ananías con el Señor de interactuar. Pero ¿sabe dónde? Porque sabía que era el Señor. Pero ¿sabes dónde me está mandando? ¿Sabes quién es Saulo? ¿Sabes de dónde viene? Está la diferencia, hermanos, cuando tenemos comunión con Dios y cuando no tenemos comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, el Señor nos habla y nosotros estamos atentos. Cuando pasamos tiempo con Dios, el Señor nos habla y nosotros reconocemos su voz. Y el Señor le contesta, versículo 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque no le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y Ananías qué hizo? Obedeció. Escuchó la voz de Dios, dialogó con el Señor y a pesar de lo que él entendía, de sus pensamientos, obedeció al Señor. Sigue diciendo el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo en él las manos le dijo: hermano Saulo. Ya lo consideraba hermano, porque tenía revelación de que estaba orando, que Saulo tenía comunión con el Señor, y lo trata de hermano. Y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo interesante, hermanos, insisto una vez más, en Ananías, esa comunión que tenía con el Espíritu Santo, ese oído sensible que tenía para escuchar la voz de Dios, de mantenerse en firme en la obediencia, incluso, como le decía recién, por encima de la razón, porque él veía lo que hacía Saulo de Tarso. Les llegaba conocimiento que perseguía a la iglesia, y en su pensamiento decía: no puede ser, ¿a dónde me está mandando el Señor? Y sin embargo, por más de lo que él pensaba, de lo que él entendía, de lo que a él le parecía, él obedeció.
dejó de lado sus pensamientos, dejó de lado su razón, dejó de lado, lo ponemos hoy en día, la carne. Dejó lo que a él le parecía. Dejó lo que muchas veces decimos, ahí me maneja lo que siento. Yo sentía que tenía que hacer. Y sabemos todos nosotros que hay un mundo espiritual que va por encima de nuestros pensamientos y va más allá de nuestra razón y va más allá de nuestro entendimiento. Y tenemos que dejar que el Espíritu obre y dejar de lado todo lo que nosotros pensamos que está bien y estar sujetos a la comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida. Todos nosotros sabemos que vivíamos en condenación, porque recordamos que Dios mandó a su Hijo unigénito para dar la vida por todos nosotros, la comunión entre el hombre, entre el ser humano, hombre y mujer. Y Dios estaba rota, porque Adán y Eva habían pecado. El primer hombre había pecado y esa relación que había diaria estaba rota. Y fue necesario que se diseñara un plan en donde esa comunión entre el Padre, Dios y nosotros volviera a tener ese puente, esa fluidez. Y ahí es cuando viene Jesucristo a nuestras vidas y recompone esa relación entre Dios y el ser humano. ¿Qué nos pide Dios? Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Tenerlo en nuestras vidas como nuestro Señor, reconocerlo como Señor. Solo eso nos pide. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y a partir de ahí pasamos de la muerte por el pecado a la vida a través de Jesucristo. Solo tenemos que dar ese paso de fe. ¿Por qué la fe? Porque a Jesús no lo vemos, lo sentimos. Y la convicción nos la da el Espíritu Santo para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y reconocerlo en nuestro corazón. Y es simplemente, muchos de nosotros ya lo hicimos, una oración. Decirle a Jesús, te recibo en mi corazón y a partir de ahí entra Dios a nuestra vida, hace morada con nosotros y comenzamos a vivir una vida nueva. Sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay muchas bases dentro del Evangelio. Yo quiero mencionar hoy 4 bases que como cristianos las tenemos todos. Son 4 herramientas que Dios nos dio. La primera es la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Pasar tiempo hablando con Dios. Como iglesia, nosotros recibimos la instrucción de al menos estar orando 1 hora por día. Y si no podemos de corrido, 4 veces de 15 minutos. Pero ¿qué es lo que nos hace eso? Es como cuando, bueno, yo no soy el caso, ¿no? Voy a decir como cuando vamos al gimnasio. Últimamente no estoy yendo al gimnasio, se ve mi apariencia, pero tenemos que tener ese hábito de pasar tiempo con Dios y cuanto más pasamos tiempo con Dios, lo conocemos, tenemos comunión con Dios, lo reconocemos y queremos estar más y más tiempo con Dios. Es una herramienta poderosa, es la comunión que genera nosotros en poder hablar y dialogar, porque Dios también quiere hablar con nosotros. Tenemos que darle el tiempo para escucharlo, no llegarnos a la oración con una lista de peticiones, sino tomarnos en tiempo de hablar y escucharlo, que esto se genere en un diálogo. Y junto con la oración, el ayuno. También estamos convocados para todos los martes llegar a la iglesia en ayuno. ¿Pero por qué? Porque es un momento donde estamos toda la iglesia juntos y podemos combatir juntos en tomar herramientas espirituales, más allá de los ayunos que cada uno hagamos o hagan en la semana. Es un día que estipulamos, que venimos a la iglesia y podemos juntos tomar esa herramienta. Y como iglesia también está abierto el culto 30 minutos antes. Las reuniones comienzan a las 19 horas y apartamos 30 minutos para juntos orar. Así que aquellos que podamos, a mí a veces se me dificulta también por el trabajo,
estar en comunión y estar juntos orando y a las 19 comenzar la reunión. Entonces tenemos la primera, amén, me están entendiendo, escuchando. La segunda, amén. Y la tercera, la alabanza. ¿Sabe cuántas veces levantamos las manos al cielo o no les pasó hoy de levantar las manos al cielo y entrar en comunión con Dios mientras que nosotros lo alabamos? Y lo poderoso que es alabar y orar, alabar y hablar con Dios, alabar y recibir las bendiciones de Jesucristo. Y la cuarta, leer la Biblia, es la base. Si no sabemos qué quiere Dios de nosotros, tenemos un lugar que es la Sagrada Biblia. Dejó todo el plan para que nosotros lo podamos consultar las veces que querramos, durante los días que querramos. Es un lugar donde indagamos y es viva, porque nosotros cada vez que tenemos una situación recurrimos a la Biblia y encontramos una nueva forma de interpretar, porque el Espíritu nos ministra en ese momento. Un mismo versículo que yo leí hace 5 años atrás, lo leo hoy y me ministra distinto porque estoy en una situación distinta. Por eso es importante, como dice la Biblia, comerse la Biblia en el sentido de alimentarnos de la Biblia, de leerla, y por más que haya versículos que conozcamos, volver a interpretarlos, volver a leerlos, porque la vida nos pasa y tenemos todos situaciones distintas y necesitamos volver a la fuente de la Biblia. Entonces, tenemos la primera, la oración, amén. La segunda, el ayuno. La tercera, la alabanza. La cuarta, leer la Biblia. Y si estas fueran 4 patas de una mesa, la base es ponerlo por obra. Todo eso que nosotros recibimos, todo eso que nosotros estamos alimentándonos, ponerlo por obra. Y es la forma de entrar en comunión con Dios. Y cuando Dios nos hable, nosotros poder entender que es Dios. ¿Sí? Yo alguna vez lo dije, cuando yo voy a visitar a mis papás, y mi papá habla, o mi mamá habla, o estoy en casa y mi esposa habla, por más que yo no esté al lado de ella, yo le reconozco la voz, porque paso tiempo con ella. Ahora, si un extraño me habla, le pregunto quién sos. La forma que tenemos de reconocer a Dios es pasando tiempos con Dios. ¿Y por qué estamos seguros que Ananías era amigo de Dios? Y ese es el centro del mensaje. Amigos de Dios. Lo vemos en Juan, capítulo 15, versículo 14. Si lo quieren buscar, lo buscan. Y si no, Agostina nos está ayudando con el soporte de la pantalla. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ananías, a pesar de su razón, a pesar de su pensamiento, hizo lo que Dios le mandó. Ananías fue amigo de Dios porque hizo lo que Dios le mandó. Y no es el único amigo que conocemos. En el Antiguo Testamento, Isaías 41, 8, amén. Isaías 41, 8 dice que Abraham, la parte final, Abraham, mi amigo. Dios llama a Abraham amigo. Y en Santiago 2, 23, Santiago 2, 23, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En la Biblia quedó establecido que Abraham era amigo de Dios. ¿Y qué hace un amigo, Dios con un amigo? Charla, le cuenta sus planes, le cuenta lo que quiere hacer. Y eso Dios quiere hacer con nosotros. Hablar con nosotros, contarnos de sus planes, contarnos de lo que necesita de nosotros para ministrar al mundo. Esto lo vemos cuando Abraham intercede por Sodoma.
en Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿A quién le dijo Jehová? Al mismo. ¿Qué estaba haciendo Jehová ahí? Estaba pensando. Hay otra versión que dice: pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Dios estaba por destruir a una ciudad, a Sodoma, a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y se preocupaba porque su amigo no conocía de sus planes. Esa es la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Es la forma que Dios nos quiere considerar a nosotros, contarnos de sus planes. Y el versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? En otra versión dice: ¿de veras? ¿De verdad? Hermanos, Abraham le contesta a Dios: ¿de verdad vas a exterminar al justo con el malvado? Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, contarnos de sus planes, considerarnos dentro de sus planes. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios como amigo, tener esa comunión y que Dios pueda confiar en nosotros como un amigo. La pregunta fácil es de preguntar si nosotros somos amigos de Dios. La verdadera pregunta es: ¿Dios es mi amigo? ¿Dios me puede considerar? ¿Dios puede contar conmigo? ¿Dios me puede contar de sus planes? Vieron que nosotros llega el Día del Amigo, tenemos una lista de WhatsApp por todos lados, mandamos mensajitos a todo el mundo. ¿Dios nos mandaría un mensaje a nosotros? ¿Dios nos considera su amigo? ¿Nos puede confiar? ¿Pasamos tiempo nosotros en oración? ¿Apartamos días para el ayuno? ¿Nos consagramos en alabanza? ¿Leemos la palabra? ¿Estamos preparados para que Dios nos considere su amigo? Esa es la clave del mensaje: cómo ser amigos de Dios. Ese es el centro de lo que le quiero transmitir en esta noche. Llegar a Dios como un amigo, que Dios pueda vernos a nosotros como un amigo. Y para este 2023 me apoderé de una parte de un versículo que quiero compartir con ustedes en Colosenses 4:17. Colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribía a Colosas, se estaba leyendo, y de repente dice: decid Arquipo. ¿Se imaginan que estamos ahí? Y dice una carta que llega del apóstol y dice: decile a Leandro, me pongo todo colorado, mirad que cumplas el mandamiento que recibiste del Señor. En otra versión dice: que se ocupe, Arquipo, de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Esa es la forma de llegarnos a Dios, de estar preocupados de la tarea que Dios nos dio, del ministerio que Dios nos dio. Dios nos dio a todos nosotros un ministerio. Dios nos dio a todos nosotros una tarea, que es el negocio en los cuales Él quiere que estemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se apartó de los padres y los padres lo estaban buscando y le dijo: ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cuál es el negocio que Jesús quiere para todos nosotros? ¿Cuál es el mandato que tenemos de Jesús? ¿Cuál es la tarea que Jesús nos encomendó a todos por igual? Marcos 16:15, la gran comisión. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, este es el mandato. Esta es la gran comisión. Esto es lo que Dios nos encomendó. Salir de la iglesia
y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo para mí? Y al que tengo cerca. El vecino, el donde trabajo, donde estudio, en la facu, en el cole, donde nos movamos. Ese es el mandato. Predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿Se acuerdan, no? Pasando tiempo con Dios. Nosotros, en oración, en ayuno, en alabanza, leyendo la palabra, poniéndola por obra. Porque si no tenemos un buen testimonio, yo no me puedo acercar al vecino si cada vez que paso por la puerta insulto. El vecino va a decir, ¿quién sos vos? Primero convertite vos. Primero sé vos buena persona. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio, ser a imagen de Jesucristo, que puedan ver a nosotros en nuestro caminar, en nuestro movernos, en nuestro andar, en nuestra cotidianidad, en donde nosotros nos movamos, a Cristo en nosotros y cumplir la tarea que Dios nos encomendó, que es predicar el Evangelio, que es alcanzar las almas. Ayer estaba hablando con alguien y decíamos, ¿entendemos la urgencia? Que si sabríamos que Jesús viene en un mes, ¿viviríamos de la misma manera? Nadie sabe, ¿eh? Solo el Padre conoce la fecha y el día. Pero hagámonos la pregunta, si supiéramos que Jesús viene a fin de mes, estas 2 semanas, ¿yo viviría igual? ¿Me manejaría de la misma manera? ¿Con la misma libertad? ¿De la misma forma? ¿Me preocuparía de la misma manera que mis familiares, que mis amigos, que mis vecinos, que mi primo conozca a Jesús sabiendo que en 15 días se pierde? Esa es la urgencia con la que tenemos que vivir y esa es la urgencia con la que tenemos que conocer que Dios nos dio la tarea de ir y predicar el Evangelio, sabiendo que el Evangelio, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nosotros tenemos una herramienta que es un poder. El Evangelio es un poder. Dios confía en nosotros. Dios quiere tener esa relación con nosotros de amistad, de confiarnos, de contarnos las cosas que va a pasar, de vernos en comunión. Y nos dio una tarea. Prediquemos el Evangelio. Hablemos de Cristo. Y con esto termino. Si el equipo de alabanza quiere pasar, me repito en Juan 15, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y sigue diciendo, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Tenemos que ser más que siervos, tenemos que ser amigos, tenemos que Jesús pueda confiar en nosotros. Busquemos esa amistad, esa intimidad con Dios, esa cercanía con Dios para que pueda confiar en nosotros. Insisto, oración, ayuno, alabanza, leer la palabra. Y como siempre digo, el quinto dedo que no estoy levantando viene para mí. Porque al primero que me estoy diciendo y el primero que necesita buscar más de Dios, hermano, se lo confieso, soy yo. Yo necesito cada día buscar más de Dios. Necesito ir a esa fuente. Necesito que Dios pueda confiar en mí. Y cuando me hable, tener certeza que el que me está hablando es Jesús. Que cuando me diga algo, yo lo pueda reconocer. Qué triste sería que Dios me hable y yo no lo reconozca. Porque no me preocupo en pasar tiempo con Dios, no me preocupo en estar en comunión con Dios, no me preocupo en hacer el mandato que Dios nos dio. Busquemos que Jesús nos considere su amigo y hagamos
todo la tarea que nos encomendó. Salgamos y hablemos de su amor. Yo llegué a la iglesia no porque oí una voz del cielo. Alguien me predicó. Alguien me contó del amor de Dios. Alguien me contó que yo era un pecador. Que había una relación entre el ser humano y Dios rota. Y de la única manera que eso se reconciliaba era aceptando a Jesucristo como nuestro Señor. Eso mismo que recibimos, entreguemos lo otro. Hablemos de la misma manera que nos hablaron a nosotros. Entreguemos un folletito. Oremos por ese folleto para que crezca. La obra y el crecimiento es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convencimiento, compunge los corazones. El Espíritu Santo trabaja dentro de las personas. El Espíritu Santo da esa convicción. Pero Dios estableció un plan. Y en ese plan está que nosotros prediquemos, que nosotros hablemos de Jesucristo, que la tarea que Él nos encomendó. Amén. Gloria a Dios. Los invito a ponerse en pie. Vamos a estar cantando. ¿Damos un aplauso a Cristo? Porque estamos en familia acá, ¿no? Esta no es la casa de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios, estamos en familia, tenemos esa libertad. Vamos a estar cantando alabanzas para el Señor. Si hay alguien que necesite una vez más acercarse a Dios, el altar está abierto. El altar, el fuego de Dios está sobre el altar. Si alguien necesita oración, puede pasar al altar. Los pastores, que ellos encomienden, van a estar orando. Si alguien necesita una oración, puede pasar. Dios, y con esto cierro. ¿Sabes lo que estaba meditando mientras estábamos hoy cantando? Dios lo hará otra vez. No importa cuántas veces nosotros nos quedamos en esa comunión. Nosotros no dejamos que Dios construya esa comunión con nosotros. ¿Cuántas veces dejamos de ir a esa oración? Dejamos de ayunar. Pero mientras que hoy cantábamos en esas alabanzas, meditaba, vos lo querés hacer otra vez. Querés otra vez acercarte a cada uno de nosotros. Otra vez querés acercarte a mí. Solo querés que te entreguemos el corazón. Esa, hermano, fue mi oración mientras que estábamos hoy alabando. Que Dios lo haga otra vez en cada una de nuestras vidas. Que lo haga otra vez en mi vida. Que si yo no tenía esa conciencia de buscarlo o esa dedicación, que me dé una nueva oportunidad, que me deje llegar a Él una vez más, que lo haga otra vez. Amén. Amén. Lo dejo con el equipo de alabanza. Dios les bendiga.